Mi nombre es Carlos Reyes. Estamos acá en la librería Quileo Forestal gracias a Mario Diamandi por prestarnos una vez más este espacio cultural que no es solo una librería, sino que es como un campo de concentración de nerds. Entonces viene mucha gente que llega acá y algunos han desaparecido en estas catacumbas extrañas y otros sobrevivimos los que estamos acá. Estamos acá hoy día con el autor de este libro, Osos Poéticos y Filosóficos, Peligro de Demolición, una edición independiente propia de él. Estuvo antes, esto se publicó en Montacerdos, hace mucho tiempo que ya ese libro es imposible de encontrar. Aquí tenemos una segunda edición, lo dibuja el señor Claudio Álvarez, autor, y estamos también con la antropóloga, guionista y mega nerd de libros e historietas, Berna Labourdet. Un aplauso para... Como siempre, mucho agradecimiento a la gente que viene, que siempre son fans acá de la librería. Eso, pues comencemos entonces. Quiero dar el pase, dar las gracias también a Quileo Forestal, dar las gracias por supuesto, a Claudio, y que nos diga cómo empieza a mostrarnos el trabajo que vamos a presentar hoy. Muchas gracias a todos por venir, gracias Mario, Mandy, Maca, Carlos, Bernal. Bueno, puedo empezar a mostrar cosas un poco más o menos... ¿Cuándo comenzaste exactamente con la publicación de los primeros osos? ¿En qué año? El 2006. 2006. Sí. El 2006. Casi 20 años. Uy, cierto. Sí. Saliendo de un taller de literatura con Álvaro Guizama en la UPLA. Ahí como que ya estaba dibujando ositos. Ah, no sabía que habías hecho un taller con Sí. Álvaro. Por eso Álvaro te conocía desde mucho tiempo antes. No, y he hecho también el 2018 hice otro Comencemos a hablar porque recordemos que esa imagen Sí. la gente no se Sí, no, no, para no, de acá. Quiero comenzar yo entonces, ya que Berna se negó a comenzar. Sí, comienza tú. Hay cosas muy interesantes esta es una historieta para los que están viéndolo en internet, los que están aquí lo saben muy bien. Es una historieta de los osos poéticos y filosóficos, ¿no? Ustedes van a encontrar aquí, ¿cuántas páginas son? Son casi 200 páginas de historieta. Bien, aquí vamos a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Además del uso del lenguaje de la historieta, del cómic, como llaman algunos, que tiene sus propios códigos, su propio acervo, lo que hace interesante el trabajo de Álvarez es la apropiación de la cita, ¿no? Aparece en muchas páginas citas o paráfrasis o pequeños textos al inicio de cada una de las historietas que iluminan un poco el contenido de lo que él va a desarrollar después. Yo sé de buena fuente, puesto que él también es un dealer de libros para mí en muchas ocasiones, que Claudio es un gran lector, ¿no? Es un gran lector. Entonces es un libro que pasa mucho en tu generación, que mezcla, que siempre sucede, pero siento que ustedes lo hacen de una manera mucho más directa, que es alta cultura, citas a autores importantes, escritores, elementos filosóficos, culturales, políticos, también codeándose con el garabato, con el lenguaje callejero, ¿no? Que aparece también en muchas historietas. Entonces, para mucha gente esto pareciera ser contradictorio, pero no. Es una gente que ha asumido directamente esos dos lenguajes sin ningún asco, sin ningún remordimiento, ¿no? En donde convive esta cita culta con el lenguaje soez de la calle, por decirlo así, juntos. Eso es muy interesante. Hablábamos de la apropiación de la cita, ¿no? Los personajes a veces hacen paráfrasis o comentan citas, textos de otros autores y autoras de los cuales tú te apropias en la historieta, ¿no? Y te apropias en esta figura de un oso o unas osas reflexivas, que hablan sobre el vacío de la existencia, que hablan sobre qué es la realidad, ¿no es cierto? Se meten en esos campos extraños y dialogan sobre qué es la realidad. Recuerdo esta historieta que es muy interesante, que son una pareja de osos en la cama, que se llama, está justo en el capítulo que tiene que ver con... Ahí está donde tienes el osos, dedo. sí, entonces dice primera mayoría, no, que comienza este capítulo después de la franja electoral, y no sé si tiene título esta pequeña historieta, que es esta, la pareja que está en la cama, y discuten, ¿no es esto lo que habitualmente uno discute con su pareja después de tener sexo, que es
en qué consiste la realidad, cuáles son los caminos que la realidad toma, ¿no? Y cómo nosotros aceptamos, vemos, vivimos esa realidad. Entonces, juegas con esos elementos de manera muy interesante. Tiene capítulos con títulos como este, ¿no? Cartografías existenciales, paisajes oníricos, y uno de mis favoritos, que es este personaje que cada cierto tiempo aparece a página completa en este primer plano, este oso delirante, ¿no es cierto?, asustado, temeroso, rabioso, ¿no? Y que siempre es un primer plano de este oso, un plano medio, ¿no? Y que tiene títulos como este, ¿no? Intromisión de datos, equilibrio de estructuras cognitivas, y tus afirmaciones de esa aproximación reduccionista a la realidad que se considera realismo, etc., ¿no? Algunos de los títulos de tu libro podrían ser también canciones de estos ingleses, ¿cómo se llaman? Radiohead, ¿no? Podrían ser títulos de Radiohead también. También una cosa generacional muy interesante. A mí ese personaje que aparece constantemente en este primer plano y que dice frases delirantes, ¿no? Gritándolas al público, y por eso que siempre tiene estas tipografías hechas a mano gigantescas, ¿no? Dice, no confundir percepción con realidad. O acá donde dice, tú te reconoces siempre en el espejo, y lo vemos siempre con esta actitud un poco aterrada, ¿no? Asustada, o tratando de convencer al público. Es una de las cosas que me gusta mucho, es como que va dividiendo los capítulos, y aparece de vez uno da vuelta y te encuentras con él, con estas reflexiones que hace. Cuando uno se pone a leer la historieta de Claudio, también aparece el tema de qué género estamos hablando. Hay una ausencia de géneros por presencia de todos los géneros, ¿no? Hay humor y violencia, hay inocencia en estos osos que son el epítome de la inocencia, ¿no? El niño o la niña que de pequeños tienen un oso en su habitación gigante, pequeño, o que tu pareja te regala un oso que es un símbolo de amor, algo acariciable, bello, exquisito, abrazable, pero que acá no son así, ¿no? Los osos no son cariñosos en general, son directos, duros, lanzan frases complejas, desafiantes, son irónicos, pero por sobre todo críticos, ¿no? También es interesante este juego que haces con lo político, ¿no? Este oso que destruye exactamente, ¿no es cierto?, allá en Valparaíso, el Congreso, ¿no? Pasa por sobre el Congreso. Y a mí me gusta mucho esta historieta, que comienza con una intertextualidad muy buena, porque en la primera viñeta unos osos dicen, ¿ves eso? Eso está en la página, no sé qué página es, la página 104. El oso dice, ¿ves eso? Y miran hacia arriba, y abajo hay un asterisco que dice, ver eventos de portada y contraportada. O sea, lo que ven es esta portada y la contraportada del libro. Es interesante que no hayas vuelto a incluir eso adentro. Está de nuevo la portada dentro en blanco y negro, y la contraportada, por cierto, aparecen acá. ¿Ves? Los personajes aluden a algo que está fuera del contexto en que ellos están, que es ver portada y contraportada. Esos pequeños gestos hacen que el libro sea también una tour de force, una historieta, yo calificaría también como claramente experimental. Y por ejemplo, una de las pocas páginas en que vemos humanos son en esta, osos cardiópatas y esquizométricos. Es la única vez que vemos humanos conviviendo con osos en este universo de los osos, ¿no? Hay también mucho juego con el lenguaje del cómic, sobre todo en esta página en que vemos al tipo soñando en la viñeta en que está, y así sucesivamente. El ingenio de la escalera, o esta, ¿no? Suerte de cita, tal vez, no lo sé, de el Dark Devil de Frank Miller, en que también vemos al personaje bajar por la escalera repetido muchas veces. Uno no sabe si es el mismo oso o son distintos osos, podría caber ambas interpretaciones, ¿no? Seguimos con nuestro amigo delirante, cada vez más delirante en las páginas. Entonces, si les gusta la historieta experimental, si les gusta una historieta más desafiante, si les gusta una historieta reflexiva, una historieta que ataca puntos de nuestras vidas, también pone un poco el dedo en la llaga. Las relaciones de pareja aparecen constantemente, o por lo menos en un capítulo, ¿no? La idea de una sociedad que te reprime, la violencia que existe en esa sociedad, o otro capítulo sumamente interesante que es hacia una teoría del arte según el comandante Oso, ¿no? En que vemos al artista atacando con la obra de arte al público. Si te gusta todo eso y más, este es el libro que tienes que tener.
un hito en la historieta chilena, yo diría una obra absolutamente independiente, que se escapa a toda clasificación, que no está hecha para todo público, creo yo. Creo que es un público que sí busca estas cosas raras, estas historietas que se alejan un poco de lo que el mainstream, digamos, la línea más fuerte de la historieta chilena hace. Creo que ese es el tipo de lector que este libro busca. Si tú eres ese tipo de lector o lectora, este libro, Osos Poéticos y Filosóficos, en esta segunda edición que está aquí en Quileo Fractal, es el tuyo. Sigamos conversando a ver si esto se me ocurren algunas otras cosas más. Yo quería justamente como mencionar, justamente Claudio me había pedido como viñetas que seleccionar para mostrar. Una de ellas justo está acá en uno de los cuadros de Chanese, que algo muy interesante que también lo mencionó Carlos es que el juego es el loop constante entre elementos que se repiten y vuelven una y otra vez, como que permiten también ir como haciendo como rizando este rizo de cosas que van pasando y que se repiten y después vuelven a pasar un poquito distinto, después otro poco y así, como, pero siguen siendo lo mismo. Ese juego también es súper interesante. Ah, sí, esa, que es esta, que también es una pura viñeta, son dos viñetas en realidad, que es paisajes políticos, que es una cita sobre... Voy a contarte un sueño que tuve una vez. Sé que cuando alguien dice eso, te preparas para volverte un rato y quizás te aburras. Pero ¿qué más vas a hacer? Y el oso básicamente lo que dice es, no te cargues cuando la gente te cuenta tu sueño, y justamente el sueño mismo le responde. Lo cual es súper interesante como en esta idea de ser conscientes de que estás soñando. Y hacer esta mezcla como entre realidad del mundo de las viñetas y la realidad del mundo real, que es como la constante de tu obra en general, como justamente lo que decía Carlos, qué es la realidad, en qué estamos pensando, y mucho del paisaje onírico que muestra la viñeta es un paisaje submarino, un paisaje como en el agua, y muy como con esta idea de un montón de cadáveres y material del mundo de las películas de terror, como que está súper bien integrado, y de hecho atrás aparece justamente un oso de peluche como presidiendo todo el sueño, que es otra vez como puede ser el mismo oso que está preguntando. Algo que me gusta mucho del trabajo de Claudio es justamente eso, como que sirve mucho para poder tener significado solo en una sola viñeta, como que puedes volver a encontrar cosas en ellas una y otra vez, y es muy bonito el concepto de una reflexión constante sobre qué es la realidad, qué está pasando, lo que está pasando no se entiende, pero está bien que no se entienda, así que nosotros nos reíamos con Carlos recién, hay una viñeta que se parece mucho a la página inicial del Incal de Moebius y Jorowski, que lo veíamos mucho como que es John Default. Es una de mis favoritas. Es esa, sí. Me encanta esa página. Sí, que es básicamente como de nuevo esta idea del loco cayendo a la realidad, cayendo como saliendo a este mundo de las viñetas y cayendo en la realidad en esos edificios. Así que pensaba mucho que también la mayoría de la gente que escribimos historietas es porque sentimos que esto es como una obsesión, como que hay que contarlo porque nadie más lo va a contar. Y no sé en tu caso, Claudio, si lo sientes así, porque básicamente has estado dibujando osos casi 20 años. Oh, sí. ¿Cómo lo ves tú? Porque al final, increíblemente, no se repite nunca ningún tema en tu trabajo. Sigue siendo fresco y sigue siendo novedoso y sigue siendo interesante. Así que eso también es súper valioso porque Claudia ha continuado produciendo material. Hay unos fanzines que trajiste que son el material nuevo que estás armando. Y si bien el oso es el hilo conductor o el eje para comenzar, siempre estás contando cosas nuevas, no estás contando lo mismo. Y eso también es súper valorable, como buscando nuevos medios de expresión en el arte de las viñetas, armando una forma también para contar como esta intertextualidad que hablaba Carlos, como de estos osos que abren estas puertas y que van pasando, que una
hoja es una puerta y va pasando a otra hoja que es otra puerta, y así. Que me recuerda mucho a Mathieu, lo que hace Marc-Antoine Mathieu. Sí. Mucho como esta idea de que la misma viñeta y los planos y las perspectivas de la hoja o del literalmente como de este plano que es la hoja, si lo vas moviendo se puede leer de alguna u otra forma. Entonces eso es súper interesante. Que yo sé que estamos aquí presentando el trabajo de Claudio y yo creo que incluso siento también que es una obra que no a la gente, o sea, a la gente que usualmente no suele leer historieta, creo que le puede gustar también. Porque es aproximado a otros temas que no son como los clásicos e incluso como también a reflexionar como con una pura viñeta puede hacer trabajos en clase, empezar como a trabajar qué estás viendo acá, construir toda una historia a partir de solo una viñeta en particular. Así que a mí me parece un trabajo súper interesante y como que bueno que lo estés reeditando, porque el otro ya estaba inencontrable, el de 2019, que pueda estar en esta nueva edición que además tiene material nuevo. Un poquito. ¿Cuál es el material que agregaste? Le puse la portada y la contraportada lineal dentro y el oso que está en el lomo está al final. Ah, ok. Es esta diferencia que tienes acá. Y okay. Corregí, había una onomatopeya por ahí que no se veía porque se reventaban las tintas. Yeah. La corregí. Lo demás son correcciones. Yeah. Que son varias. Sí. Pero bueno, como que sigas corrigiendo el material original, como que sigas como trabajando en ese, como ir perfeccionando y trabajando aún más. Como que además hay que decir que Claudio no hace esto digital. No es un trabajo que tú hagas en digital, es un trabajo que haces con... ¿Qué material? Tira línea, pincel, pluma. El color lo hago en digital, sí. Ya. La mayoría de las veces. A veces ahora, pero el color que hay acá es digital. Claro, entonces hay un trabajo que igual, no sé si se alcanza a apreciar, es súper fino para ir agregando los detalles de los personajes, como ir construyendo los fondos también. Que hacerlo manual también requiere un esfuerzo... Una enfermedad mental. Una enfermedad mental. Bueno, de hecho aquí hay una guerra por tu mente, ¿viste? Sí, oye, esa es una frase muy potente también. Las frases que tienen, perdona que... Sí, dale. Las frases de Álvarez son también como pequeñas flechas, ¿no? A veces de autoría propia o no, pero son... Yo cuando alguien escoge frases que no le pertenecen, también hay una cosa interesante porque escoger frases que provoquen en la gente no es fácil, pero además escribirlas tampoco es fácil. Entonces, frases como esa, aquí hay una pelea, yo la pienso ahora en este momento, 2025, y efectivamente hay una guerra por nuestras mentes en los medios de comunicación, por las guerras, post-pandemia, que estamos... Esa es una de las frases que me gusta mucho del libro, como dijiste tú, ¿verdad? Es una frase potente. Es muy oracular lo que hace, Lo que hace Claudio con las frases también. Claro, sentencioso. Sí. Y tú quedas con esas palabras y reflexionas un poco. Y te das cuenta de lo mal que estamos. Claro, o sea, es un libro positivo. Quedamos súper contentos, claro. Es un libro muy optimista. Sí. No, pero en general también algo interesante es que funciona muy como sentencias que te permiten, no sé, pues teníamos la lógica es un monstruo, como muy de, ya, está esta frase, ¿qué me dicen? ¿Qué podemos sacar? Pues solamente leyendo esto puedes estar pensando... Puede ser libros como un disparador de ideas. Claro. Son esos libros que tú lees y cuando los lees se te ocurren otras cosas. Oh, voy a poder hacer esto a partir de algo que lees de otro. Sí. Es un libro disparador en ese sentido. Sí, y como que te dispara como qué cosas y además es como, ¿dónde vi esto? ¿Qué me recuerda? Vas haciendo como muchos enlaces con otras cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de John Defoe, es re interesante el trabajo de Claudio acá. Y otra cosa es la variedad gráfica, ¿no? Álvarez también puede pasar de varios estilos, si bien los osos son los mismos, los protagonistas son parecidos, puede pasar de un estilo gráfico a otro, uno más complejo, más realista, menos realista, con más tinta, con menos tinta, con tiralíneas, con masas de tinta a negros, ¿no? Sí. A color en blanco y negro. Tiene una diversidad estilística que espero yo que con los años haya ido aumentando
Y no reduciéndose, ¿no? Espero. Porque, mira, en lo que estoy trabajando ahora para desastre natural, estoy tratando también de Estás continuar trabajando con para eso. desastre natural. Bueno, ¿Un Sí. proyecto tuyo o para desastre? Eh, Porque desastre te lo pidió. no, mío. Ah, maravilloso. Bueno. Pero fuimos conversando Ya. cómo va a ser plasmado. ¿Vamos a tener noticias de ese libro el próximo año o este? No sé. Ah, qué Sale suerte. con Misterio de Mundo Ah, y Historieta. no, pensé que ya estaba bien avanzado. No, está bien avanzado, pero también falta también harto. Bueno, Desastre Natural es una súper buena editorial de historietas que hay que echarle el ojo, Sí. de gráfica en general, que está, Sí. tienen cosas muy, muy interesantes. Porque Yo sacaron tengo con- preguntas para Claudio Sí. para que vayamos dialogando. Dale, sí. No te voy a preguntar por qué osos, porque eso la gente lo pregunta Porque hay un siempre, fanzine y me parece que dice innecesario. cosas. Me parece innecesario, ¿no? Ya, Porque sí. podrían ser langostas, podrían ser Cierto. dinosaurios, a lo mismo. Seguramente en tu mente hay una razón poderosa, pero no quiero conocerla. Me Es bueno gustaría que no la conozcas. es mejor no saber ciertas cosas. Sí. Me gustaría, porque aquí tú fusionas tus pasiones, dos pasiones importantes, según yo veo, que es la literatura y la historieta. ¿No? Son esas pasiones sientes que dialogan bien acá. ¿Y por qué tomar esas citas? ¿Por qué traer autores no solo de libros, ojo, sino que también del cine Sí, a la sí. historieta? ¿Por qué hacer ese juego? ¿Se te dio natural? ¿Piensas que ahí hay una puerta que es interesante para abrir? ¿Por qué? Yo creo que se me dio naturalmente, Mm. porque como que trato de imaginarme siempre la sensación del público, incluso también, por eso no me gusta mucho leer, así como ir mostrando y leer, prefiero que encuentro interesante que el cómic permite ponerle voz en la cabeza a la gente. Mm. Ustedes también hacen lo mismo, entonces cuando hay un personaje hablando, el lector complementa ese tono que va a tener y la velocidad con la que habla. Y eso, pues, de los disparadores con las citas, Mm. como crear cierta contradicción, incluso. Ah. Me gusta. Y lo mismo con el estilo de dibujo también, como ir como haciendo un zapping casi. Pero el texto, el así llamado guión, como diría Borges, ¿llama a un estilo de dibujo o al revés? ¿El dibujo lleva a un texto o da lo mismo, no tiene ninguna relación? Claro. de importancia? Siempre escribo primero y después lo leo varias veces y voy pensando después de tener como el storyboard, el estilo. Ah, Y ahí hay una reflexión en torno al estilo. Claro, pero más que todo es como lo voy leyendo de nuevo y es como, a ver, van a ser así. Y hay una forma que tampoco uso tanto la lógica, pero es como instintivamente sé cómo tiene que ser el dibujo. Ya, buenísimo. Y Valparaíso destruido. Tú que vives en Valparaíso. Así es. ¿Qué Sí. pasa? ¿Quieres que destruir Valparaíso, que se mueran? Básicamente todos. Es como que también Valparaíso puede ser el escenario de escenas cinematográficas. Claro. Es como del imaginario, más que ser siempre acá en Santiago o en otros lares, me interesaba más que destruirlo, era como que poner una película. Ya, perfecto. De hecho está la invitación, está el cine, el Metro, que después fue el Hoyts, que ahora es un molchino desde la portada, ahí asomándose. Sí, sí, sí. Sí, Aquí. fue el primer cine al que recuerdo haber ido. Ah, mira. Hay otra cosa que me llama la atención también es, como insisto, esta idea de extraer una cita de otro lado no es gratuito porque algo pasa en tu mente que relacionas cosas, ¿no? Y cuando uno lee los osos, estos osos son bien despiadados, ¿no? No sé si es una suerte de alter ego de ti. Tú piensas cosas como esta también cuando caminas, cuando estás en tu casa. Eres un tipo muy mega reflexivo, más, digamos, no tan expansivo, sino que más hacia adentro. Así te veo yo cuando leo un poco tu trabajo. Yo te conozco un poco. A veces sí. De hecho, justo del que querías hablar, Berna, que me ha dicho, ese... ¿Del sueño? No, Este también. lo el puedo de los- mostrar sí. también para los que estamos acá, los críticos y artísticos. Ese fue como Como que- se me ocurrió de salir de la U en la micro hasta llegar caminando en la casa, fue esta idea.
Sí, pues. Es que es como también como esta pregunta de ¿qué quieres decir? Y la gente interprete el... No, lo que tú decías mucho, esa idea de que dejemos que la obra hable por sí Hable, misma sí. y que el público ponga esas voces, lo que acabas de decir Sí, hace un sí. rato de la voz, incluso de la voz de cómo suenan los personajes, ¿no? Claro. Y o el narrador también, sí, Sí. sí, es como casi como quisiera como invisibilizarme y que estén los osos nomás de Ahí está. repente. Claro, es que yo estaba pensando hace un rato cuando hablaban ustedes dos también que este es un libro que los estudiantes de arte podrían disfrutar Sí. también mucho, ¿no? Porque dialoga con eso, ¿no? Lo podría estudiar también algún estudiante de psicología filosofía, también, o de literalmente. filosofía, porque hablas de todos esos temas, tú mezclas todo eso. Se habla acá, Bizama habla también de David Foster Wallace un poco, que es un maestro de esto, ¿no? La cita y la reflexión, y vámonos en otra dirección, pero sigo hablando de lo mismo después. Hay algo de Foster Wallace aquí también. Sí. No solo en la cita, sino que también en la estructura del libro, ¿no? Sí, o sea, por la estructura yo creo que tiene más que ver con la nueva novela. De Juan Juan Martín. Martínez. Sí. Sí, de hecho casi fuera un gato de porcelana, pero no tenía suficiente. O perros. Con perros. Sí. Ah, mira, claro, es cierto. Por eso decía yo hace un rato que era un tipo culto, ¿no? Conoce la nueva novela, ha leído Un Foster flight. Wallace, un flight culto, podríamos Sí. decir, como lo que somos un poco todos, ¿no? Todos, No sí. me siento así, ¿no? Sí. Un Kuma culto, Así es. ¿no? Además, muy bonito también como las elecciones que tiene Claudio para ver a qué persona le dedica Sí. algunas viñetas. Por ejemplo, esta que es justamente donde aparecen los humanos para Beth Gibbons. Para Es Beth como- Gibbons, claro. Tienes Nuestra ahí amiga, nuestra amiga, de chica, personaje. Beth Gibbons, ¿sí? Sí, y tienes varios como dedicatorias a personajes que es casi como apareciendo, son como también pequeñas cosas que aparecen después, como que tampoco, me gusta eso que tampoco estás desarrollando algo de inicio a fin, sino que todo de repente se corta y el resto de los lectores le ponemos lo que sigue. Eso también es súper interesante, como que aparte de no dar las explicaciones que debería entender qué es lo que está pasando, muchas veces las cosas quedan interrumpidas, o terminan como a medias la historia. Entonces eso también le da como más intertexto al libro y le da más estas opciones como de ir llenando su espacio el mismo lector. Lo cual es súper interesante para hacer esos juegos con cómo leerlo, qué quieren decir, o estás hablando de algo que corre por un sentido, pero se puede interpretar completamente de otro. Como, ¿estás hablando acá de la muerte o estás hablando de otra cosa? ¿Qué es la muerte aquí? Es lo que, por ejemplo, esta cita de Bill Hicks también, que es súper bonita. Como, ¿es la vida real o es solo un viaje? Así que, sinceramente, creo que es un súper buen libro. A mí me gusta mucho. Y ojalá que lo lean y lo compren y lo lean. Uno de mis favoritos también es este que ya se había publicado en forma antes. de la novela, o sea, en un libro de relatos, Sí. también producido por Bizama, por Alito Ortega y todo, Sí. que es Osos Primera Mayoría, 4 años que es una historia, es una de las pocas que está completamente a color. Sí. Lo que me gusta a mí es cómo aquí el texto dialoga con la imagen, puesto que el texto y la imagen van en lugares, en direcciones totalmente opuestas o disímiles al menos, que es fascinante, ¿no? Aparecen estos osos y un nivel de violencia extremo, ¿no? Ahí, mucha violencia, sangre, ¿no? Descuartizamientos, disparos, no sé, ¿se alcanza a ver ahí en la cámara? Pero que el texto va en otra dirección, dice justamente esta viñeta que acabo de mostrarles, disparando a una masa de osos, dice el texto: usa la comida para estar sana y estimularte, en vez de solo para saciar tu ansiedad. Es necesario que mantengas tu nivel de glucosa estable. Por eso debes incluir en tu dieta diaria carbohidratos como pan, arroz, pasta, papas y legumbres, ¿no? Otra cosa de experimentación, que bien podría haber estado publicado en la revista que hacía Robert Art Spiegelman, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Podría fácilmente esa historieta haber estado en la revista Raw, de Carlos. Entonces, yo creo que tu trabajo efectivamente es un trabajo experimental que no solo juega con el lenguaje de la historieta, sino que dialoga o no dialoga con otras cosas, lo que lo hace también, como te digo, un artefacto que un artista o que alguien que le gusta de la literatura, sobre todo experimental, también va a encontrar
disfrute, y para el que no gusta de lo experimental igualmente puede encontrar historietas, digamos, que tienen se pueden entender igual. No es un libro que necesite alguien que haga una exégesis así extraña para entrar, no queremos decir eso tampoco. Que sea intelectual, que sea culto, que sea interesante, no significa que sea loquito, extraño, que es inaprensible. O completamente críptico. Claro, críptico, que no se entiende. No, sí se entiende. Hay humor, hay mucho humor también, ¿no? Es como estas películas de terror terribles que siempre tienen un chiste, una escena horrible, de pronto un asesinato macabro y de pronto una risa. Como en el Frankenstein de James Whale, que está lleno de humor, a pesar de ser una película de terror. Entonces, sí hay experimentación, pero nada que no puedas entender. Eso es lo que me llama la atención también. No es intelectualoide, sino que es culto, que es distinto, o inteligente. Y es amigable con el lector porque en el fondo no te deja como... no te da todo digerido y tampoco te cuenta cosas que sean imposibles de entender, así que ese aspecto es bacán. Y me gusta mucho tus reconocimientos e inspiraciones al final también del libro, como si algo de acá les llama la atención o les parece como relevante, están todas estas otras propuestas o toda esta otra gente que ha sido como, que ha inspirado, como estaba Juan Luis Martínez justamente hablando de eso, o Philip K. Dick también, que creo que tiene un montón, de hecho conversábamos antes, un montón a propósito de la exégesis de Philip K. Dick, un montón de todas las transmigraciones de Timothy Archer, un montón de temas y obsesiones de Philip K. Dick con la realidad, qué es ser humano. Claro, todas esas preguntas están ahí. Sí. Claro, pero de una forma llana, sí. ¿no? Experimental pero llana. Entonces uno se enfrenta a problemáticas fundamentales de la vida de un ser humano en los cómics ciertas páginas. De humor y de terror y de muchos géneros distintos. Ojo, es interesante también. Esta idea del vacío de los personajes ante la existencia humana puede ser terrorífica también. Humorística, pero con ribetes de terror, lo que lo hace también bien interesante. Un terror existencial. Un abismo. Sí, un abismo de pretensión. Como podríamos decir. Sí, ¿no? Sí. No sé qué quieres agregar tú. Claro, ¿qué invitación puedes hacer al público? No sé. Para que lo lean. Mira, el planteamiento que me auto hice era que quería que fuera releíble, que tuviera esa... Me gustan los libros que quiero leer de nuevo. Entonces tratando de hacer eso, ¿no? Y aparte que también se pudiera agarrar, abrir y leer lo que te toca. Era como... Y también, bueno, gracias a Juan Manuel no está tan repetido porque yo Juan Manuel, hay que decirlo, fue el editor, claro, de Montacerdos. Sí, yo estaba proponiendo unas 240 o 260 páginas, ya no me acuerdo bien, como 7 años, y me dijo, mira, este es como que habla lo mismo que este, y fue como, claro. Y ahí fuimos podando entre ambos y quedó lo que es. También había un capítulo que dejé fuera porque no tenía los suficientes cómics, pero eso lo hice previo. Iba a hablar como de la ecología, pero queda un poco fome lo que ya tenía, porque la mitad de esto es compilado del blog, pero yo no quería que fuera, no encontraba sentido que fuera un libro que quería justificar el papel. Claro, nosotros si ya estaba en internet, sí. Era como... La mitad de las cosas son en papel, incluyendo los que hablan al público. Sí. Oye, una cosa que quiero decir que es muy bonito, Berna tiene en sus manos la primera edición, esta es la segunda. Pero a pesar de eso, en la segunda edición, pudiéndolo haberlo puesto, tú agregaste otra vez quién hizo la tipografía en el libro, quién el editor Juan Manuel Silva aparece también acá, porque fue el editor original. Claro. Otro autor dice, no, sí, puede ser una versión mía, pero mantienes a Juan Manuel, lo que es muy bonito, ¿no? Que no lo haría otro autor. Me parece que pese de los cambios, tú agradeces todavía esa edición que hizo Juan Manuel. Eso quería agregarle. Sí. Es que editar también es mucha pega. Yo soy uno para él, ahí cuando nos veamos. Sí, y también es como algo que rescato, habiendo editado también libros, es que los autores tengan la madurez y la autocrítica suficiente como para, como dijiste tú, mira, tengo estos temas que se repiten, en realidad no debería ponerlo, y ser como flexible al momento de cómo te lee de manera crítica el editor, te sugiere cosas y tú aceptas para
para poder, todo en beneficio de que el libro quede bien. Como de Sí. repente hay gente que quiere poner todo No. inmediatamente en el libro y es incapaz como de poder No, reflexionar. O sea, eso es un trabajo también, como volver a leerlo, reflexionar otra vez sobre lo que está, qué es lo que quieres decir, y funciona en ese aspecto como... O sea, hiciste un trabajo de edición de lo que ya es este libro, que siento yo que es como un trabajo de reflexión y autocrítica constante en sí mismo. Entonces, eso es súper interesante. no, a mí me interesa también esa relación más o menos simbiótica con un editor que te edite, no creer que lo que está acá es lo que se va a publicar, porque hay ciertos instintos y perspectivas que más lejos del material pueden indicarte algo que tal vez no está funcionando, que se puede mejorar. Tengo una pregunta para ti, Claudio, y es, tú aquí trajiste un montón de fanzines nuevos de los osos poéticos y filosóficos, pero mi pregunta es, ¿dibujas también otras cosas que no sean los osos poéticos y filosóficos? Que no hemos visto, que Sí, puedas publicar en un momento. exactamente. Por ahí va lo que estoy haciendo Perfecto. Con la gente con de Desastre Natural. Sí, Bueno, hay más humanos. en la Y hay, narración. y hay también en tus deseos o no una novela gráfica que puede ser de los osos o de otros personajes, pero una historia larga, de largo aliento, o no existe eso en tu... Eso es lo que estoy haciendo. O sea, todas las preguntas que he hecho, bien, calzaron. claro. Perfecto, pero es que eso le pasa por no haberlo contado inmediatamente. Claro. O sea, viene un proyecto nuevo de largo aliento que se va a demorar Sí, un poco. Ya, sí. Ya. perfecto. Y de humanos, no de osos. Ok. En Sí. parte. En parte, Los osos siempre también son humanos. los osos siempre vuelven. Sí. ¿Cuál ha sido, cuando lanzaste este libro? Ha pasado un buen tiempo ya. ¿Cuándo dijimos que era eso? 2019. 19. Sí. Seguramente el libro ahí llegó a un montón de público que no te conocía. ¿Recibiste algún comentario? ¿Qué decía la gente? Algunos se sorprendieron, que decían, oye, esto que hiciste tú, qué raro, no lo entendí. O, ¿qué llegó a tus oídos o a tu correo o a tus redes sociales algún comentario extraño o interesante? ¿Cómo recibió esto el público? Me interesa mucho porque nosotros somos proclives a esta lectura, entonces me gusta, pero no sé cómo funciona el público en general. ¿Qué oso te escribió para...? Más que, no, me han dicho en la cara, así. Porque yo estoy en un puesto en Sotomayor o en ferias, Perfecto. estoy constantemente en ferias, Sí. y cuando lo ven me empiezan a decir, es como, ¿tú lo hiciste? Sí, ¿tú lo hiciste? ¿En serio? Es como esa duda y otras personas como que también, no sé, una amiga que para la presentación de Valparaíso hizo como una danza, como que estábamos conversando y había un video y salía Quique Morandé y era como... ¿Cómo? No entendí. Es que hizo un video junto con la Amiga. danza, sí, y salía Quique Morandé y fue como, ya, y era como negar toda esa vez, como... Sí, era ¿De cómo Quique Morandé fue al lanzamiento? No, en ¿O el video de ella puso en un fragmentos? video puso un fragmento y es como que apaga la tele. Perfecto. Y es como... Sí, es como... Está en uno de los fanzines el deseo de matar a ese ser humano. Pero es que como que también siento como que es uno de los que está intentando y consiguiendo secuestrar un montón de mentes. Pues. Pero puede ser de una marioneta del poder nomás, pero tiene una influencia súper poderosa y siniestra que yo... no puedo verlo, no puedo verlo. Ya, pero Adelante, qué Quique, por bueno favor, qué bueno que evocaste como... O sea, que tu amiga logró como... Y pasó... De manera sincrónica, o sea, como... Sin una que lo sincronía- mencionara. Ahora Sí. Sí. Pero lo que tú dices entonces es que el público se sorprende que alguien como tú, un muchacho, Que un oso, hombre ya, un oso no esté tú haces dibujando esto sus como osos. que sorprendente, es Claro. como que no creen en Es eso. una, Es una cosa que pasa mucho. Pasa Sí. mucho. Y el resto de gente que lo ha leído, por ejemplo, le dice algo, La gente queda en shock, no te dice nada. Estoy pensando en qué me han dicho así particular en todos ¿no? estos Entonces, años. si no es algo que recuerdes, significa que no es nada que sea extraño, pues si no lo recordarías. Claro. Puede ser, sí. No, les gusta. Me dicen que lo releen harto. Eso me dicen Sí. también. No hay nadie que ha dicho eso que seamos con la vena que no entiendo nada, lo que me gustan tus dibujos, pero no te entiendo, ¿no? Algunas personas No, también. sí, también pasa eso. Menos. Pero Menos. sí, yo creo que me lo han dicho como 5 personas.
y como 50 personas me han dicho, tú lo hiciste, y como, no sé, a ver, como por tirar. Pero hay un amigo que lo relee constantemente en mi casa que me dice, no. Bueno, puede funcionar incluso como literalmente un oráculo, si lo abro cualquiera. Claro, También no pasa en mi vida y hay una ¿Qué lucha por pasó? tu ¿Qué mente. pasó? Hoy Claro. ya, listo. Compré un árbol, esperé afuera de su departamento. Hay una guerra por tu mente. Como- claro. ¿No? Sí. Y también con mucha duda cuando lo saqué, así como que era como, ¿funciona este ritmo? Quería saber si lo releí muchas veces yo también. Era como... Es un libro que se lee veloz. Yo no sé Sí. si soy porque yo leo rápido, pero es un libro que bueno, yo hice una relectura también, pero yo tengo la sensación de que no es un libro difícil de leer, a pesar de que contiene ideas poderosas, ideas fuertes, ideas, como hablamos, gatillantes. como Sí. ideas ballestas, no sé cómo llamarlo, que llegan a donde tienen que llegar. Pero yo creo que esa es una característica de la historieta, ¿no? Que puede ser compleja, pero llana al mismo tiempo, ¿no? No es un tratado de filosofía, ni de poesía, a pesar de que dentro de él sí hay elementos así. Los elementos. Exacto. Sí. Y es lo que me gusta mucho también es ese como juego de, justamente, por ejemplo, con el paraíso o en la misma portada, contraportada, que puede ser muy como ¿dónde está Wally? Muy como, hay un montón de escenas diferentes y un montón de cosas como encontrar, no sé, encuentre a Claudio en este dibujo, ¿cachai? Como está... Hay cosas para encontrar. Sí, es como... Y cada una de esas pequeñas partes también son una historieta en sí misma, o empezando, terminando, al medio, es muy no se agota solamente en una pura viñeta. Cada viñeta tiene mucha información y eso es súper interesante como trabajo de No sé si el público tiene alguna Cristian, pregunta que es o muy un fan. comentario de... Pregunta. ¿Tú tienes conciencia de que tu cabeza no funciona como la del resto de la gente? Porque tus soluciones visuales, conceptuales, rítmicas, narrativas, son súper poco comunes, son muy anómalas. Y por eso mismo generan esa sensación de me está diciendo cosas que no las estoy viendo, me está hablando de cosas que no están claras. Este libro lo puedo leer en 30 minutos, en 30 horas o en 30 días y voy a ver cosas totalmente distintas. ¿Tú tienes conciencia de eso? Hablando con amigos de series, no me acuerdo de cuál, quizás fue Lost, y yo le estaba hablando así como, ay, ¿qué quieren decir esto y esto y esto y esto? Y mi mejor amiga, la Leslie, me dijo, oye, Claudio, pero tú nomás ves eso. Fue como... ¿Tú tienes conciencia de eso, no? Poco a poco, y también con las ideas que tengo. De hecho, yo mismo me estoy poniendo como en una especie de trampa a solucionar con el siguiente cómic, porque no tiene una estructura lineal tradicional. Como que la historia se vio así, y también con mis lecturas de las películas y las cosas me doy cuenta de que es como, pero siento como, más que todo como, o puede ser en la imaginación, ¿no? Porque que estoy conectando con el autor o con unas intenciones de un narrador que puede no ser el autor. No sé si estoy reconociendo, pero más o menos sí. Y que te está como hablando a ti también, como, claro, esta persona sí. me está hablando, me está explicando cosas y yo las estoy entendiendo de esta forma. Como que eso también es lo que provoca tu libro, creo yo. Como cada persona le va a decir, están hablando cosas especiales y distintas, las estoy entendiendo. Y lo otro, tú tienes claro también que en tu libro, así como en Magnolia, la reví hace un par de días, en Magnolia es una película muy anómala porque hay un narrador, hay historias que sirven de introducción para explicar cosas y el narrador te dice eso. Pasan muchas cosas, una película coral muy compleja y al final uno de los personajes importantes mira a la cámara y sonríe, le sonríe al espectador. ¿Tú tienes claro que tu libro hace eso mismo? No, espero. Gracias. Me gusta mucho Magnolia, tengo hasta la banda sonora. Pero te gusta el cine, mucho Sí, más que sí, se ve acá, porque sí. hay citas Sí. a autores de cine que te Sí. gustan.
Sí. Sí, me pegó mucho con las películas. De hecho, hace unos años ya que trato de no repetírmelas, sino solo una vez, porque... Hay muchas por ver. Exactamente. Sí. Me pasa lo mismo. Sí. Muchos libros por leer muchas películas y cuando uno vuelve a ver una que le gusta, hay una que no vas a ver por ver esa. Sí. Claro, porque esa sensación que me gusta que dijo Mark Maron en su podcast, de la sensación de que alguien te vuela la cabeza con su imaginación, me gusta mucho. Sí. Y trato también de lograr eso. Es como un objetivo. ¿Y te pasa que tú eres un asiduo lector y cinéfilo y todo, que sientes que a veces, cada vez hay menos gente que te vuele la cabeza? ¿O te pasa constantemente? ¿Es más fácil que cuando eras más joven? ¿Más difícil? Yo creo que es igual, es como que hay que buscar un poco. No sé, yo igual me guío por así como a fin de año o a principios de un año veo las listas de lo mejor según X, Claro. y busco y ya, lo que se repite mucho es como ya, voy a ver eso, y no sé, incluso ahora estoy viendo, siento que el que más me ha volado la cabeza, aunque está haciendo cosas muy distintas, Eiichiro Oda con One Piece. Es como, estoy demasiado así, sorprendido con la cabeza de ese weón también. Es como la guerra de la paz con el Quijote, con muchas cuestiones más. Pero ¿qué más? No sé, directores. Ben Wheatley me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Sí. De hecho, estaremos viendo Siempre me gusta mucho. a Phil England, ¿no? Oh, yo creo que esa Es un como director la- un poco... He visto que las críticas contra él a veces son un poco justificadas. Creo que es un director muy bueno, Sí. que todavía, cada vez que lo vemos así, me sigue sorprendiendo película a película. Todavía no veo el remake que hizo de Hitchcock. Ah, Trabaja Armie Hammer, entonces como... ya. ¿Cómo se llama esa? Parece que tampoco Creo que es Rebeca, ¿no? Sí. Ah, Sí, es Rebeca. sí, ¿no? yo la vi, esa es la única que Sí. no es de autoría propia, no está él ahí mucho. Yo la vi, no es tan sorprendente, mucho mejor la de Hitchcock, pero cuando es de él, las que son de él son realmente Creo impresionantes. que Killis y Kill List es una buenísima. buenísima. Vean esa, y Kill Phil List. in England Phil in son England. como... A Phil in England es que es la más experimental, Sí, sí. entonces como que ahí quiero más de eso. Así. Eso, y en historieta, ¿qué es lo que te gusta más, aparte de lo que mencionaste hacia la pasada? ¿Hay algún autor así que siempre te acompaña? Porque yo te veo y digo, no sé, Alan Moore, Grant Morrison, Santo Temo Patrón. Lobos. la triada, la triada. Sí, ese Sí, es como sí. mi... Los Y también me gusta mucho copiarle a ciertos dibujantes, pero encontrando yo las soluciones. De hecho, tengo a Lady Campbell ahí en el From Hell. Ah. Me gusta ver cómo hizo esa sombra, Esa mancha. ese Claro. chureo, claro, cómo solucionó en ese punto. Y también, pero es muy alumno de Moebius, Jeff Darrow. Ah, Ah, y que tiene esa cosa Jeff Darrow en los cómics de tener todo lleno de personajes y todo lleno de sangre y vísceras y cosas, como muy... demasiado, claro. Muy todo abigarrado, es bien interesante esa... Y la cámara lenta. Y la también, cámara ¿cierto? lenta, Se sí. demora mucho también. Sí, en que van pasando las cosas. Sí. Es bueno Jeff Darrow, sí tiene cosas interesantes. El Cowboy, Shaolin Cowboy. Shaolin Cowboy, que sí. es como que en un cómic de 24 páginas pasaron 10 segundos. Sí. Es como que todo así fue Sí, como doy vuelta a la Es como, mesa. claro, es como la herencia Sí. japonesa, pero extremada. Claro. Porque el japonés, Bueno, y- la historieta japonesa se demora mucho. Tomos enteros en caminar, correr, saltar, o las series Mm, de anime. Y Otomo también, Claro. también tiene Sí, cosas sí, me gusta mucho. Es que ellos manejan muy bien esa cosa de la temporalidad El y la pace. lentitud que a mí me gusta mucho. Sí, Sí. me gusta Que a también. mí me gusta eso, que hay historietas que tienen un aire, que ¿no? Los norteamericanos tienden a condensar todo. Sí, Los europeos son como un límite entre ambos mundos, pero los japoneses son extremos en el otro la sentido. cámara lenta y ultra detalle y los que hacen más magia ¿ven? con la cosa, como Morrison y Moore. Sí, sí, sí. No, santo patrón. No sé si hay más comentarios o preguntas de alguien más para ir cerrando ya. Sí. Llevamos una hora No hablando sé si de quieres cosas terminar tu Berna con algún filosóficas. comentario final antes de terminar y también tú después.
Yo le quiero dejar la palabra a Claudio porque siento que nunca hablas, tenés la oportunidad como de Oye, contar. pero tú hiciste esto. Claro. No, en general, siento a veces que los autores que lo hacen, de hecho lo hacen en la viñeta que seleccionamos, como que lata que la gente de repente interprete cosas que, o sea, esa es la magia también de leer historietas, ¿no? La gente va a interpretar lo que quiere interpretar, pero también es buena la voz del autor, como qué es lo que te quieres sacar, o qué es lo que quieres plasmar, y qué es lo que, con qué quieres que se quede la gente que lea la historieta. Que ya lo has ido diciendo a lo largo de la charla, pero es como bueno pensar en eso, como... Tu mensaje final, básicamente. Mensaje final. A la humanidad. Morir. Tu mensaje final a la El mensaje humanidad. final es esta viñeta que ¿Todos dice... vamos a morir? Sí, eso es cierto. Sí. Hay que hacer algo antes, yo creo que por eso mismo tal vez cuestionarse el relato que está alimentando, con el que nos está alimentando constantemente el poder, que finalmente es como después cuando, así como es casi como de Live, es como que si lo lentes es como... De Liv de Carpenter. Claro, de Carpenter. De ponerse los lentes y ver a los extraterrestres y ver lo que dicen los mensajes tras la ideología, que está constantemente ahí. Y hay gente que habla con Esos lugares comunes, ¿no? que es como que tuvieran esa weá de que es un concepto que lo veo así, que se llama el agente Smith. Que es como que el sistema se autodefiende poseyendo a una persona que te va a decir todos los lugares comunes, así como del capitalismo, y es como muy chocante. Y no te respondí antes también, bueno, aparte de Ichiroa, creo que me voló la cabeza después Alan Moore con Jerusalén. Porque ese señor está es que fuera de... esa concepción del tiempo distinta que ahora siento, es como que después de leerlo uno se siente distinto, como que ya no veo la realidad igual, así como es que está todo el tiempo pasando a la vez, es como que el pasado y el futuro están sobrepuestos acá y no accedemos por una cosa de teorías científicas, son teorías científicas, sí. Y que se juntan también con gente muy intuitiva y loca que, no sé, viendo TikTok de repente salen con unas ideas muy interesantes que quiero también poner ahí y plasmar en el nuevo trabajo. Eso. No sé si acuérdate que la realidad está cada vez más delirante. Sí. de hecho, es muy chocante que hay ideas que yo me demoro. Y pasa eso que le pasaba a Prince, que si no la grabo ahora, Michael Jackson la va a hacer. Y veo que hay alguien que le llegó también la idea. Sí, no es raro que varios autores, no solo en el país, sino que en el mundo, saquen obras similares al mismo tiempo, porque las ideas están ahí flotando en ciertos momentos históricos. Pasan. O todos leemos la realidad de una manera especial, la misma, y otro está haciendo exactamente lo que tú estás dibujando ahora. Eso que dice, claro, el Ethan Hawke con Johnny Delpy en una escena no de la trilogía, sino en Waking Life de Lecter, que es como que cuando los crucigramas están resueltos por primera vez, más gente es más fácil de resolver después porque como que quedan en el inconsciente. Exacto. Y se agarran. Es lo que dice Moore de la idea de espacio, ¿no? Que están ahí, solo acepto. Toma la idea y tráela, pero si no lo haces pronto, otro va a hacer eso desde allá. No, y ya lo he es visto. Muy interesante. Pero sí, común, yo lo he visto también muchas veces. Y lo otro que también encuentro muy extraño, que no sé si les pasa, pero de ver que hay cada vez más películas y series donde hay alguien que tiene una personalidad de alguien que uno conoce. Es como, vi un Code James de los Artis, y es como, bueno, ese es un amigo, así que es un amigo, ese protagonista que es su amiga, es como, dije, bueno, ¿dónde está tu película? O una animación también donde hay una amiga que le insistí para que la viera y la vio y dijo, soy yo. Eso significa que el arte está dando el callo, está hablando de gente real. Licuándose a la liquefacción de la realidad. Yo creo que está pasando ahí hasta que... También me siento con la paranoia de que en cualquier momento se va a acabar internet, se va a acabar todo. Entonces como
hay que publicar antes. Todo siempre se acaba, sí. Sí, pero, Es el pero mensaje final de la mesa. muy esperanzadora. Que todos vamos a morir, todo se va a acabar pronto, o en cualquier momento. Internet se va a acabar. Sí, sí. No hay que aprovechar, Sí, sí, sí. pero el momento de... Es que también es como el alivio, no sé, porque imaginarse inmortal igual es como ya... Claro. Pero piensa esa frase famosa, ¿no? La estoy parafraseando, no recuerdo quién es, que vivimos brevemente, pero morimos por toda la eternidad. Ah. Sí. Eso es. Bueno, o hasta que, porque la eternidad también se acaba. Sí. Bueno, Todo se con acaba. esa frase también cerramos entonces. Oye, muchas gracias por haber venido. Un aplauso para Claudio Álvarez. Esperamos con ansia este próximo libro. Ya saben, busquen en Queleo Forestal y en otros lugares. ¿Dónde más va a estar a la venta? ¿En Valparaíso, por ejemplo? En Valparaíso está en el Fondo de Cultura Económica, está en la Crisis, está en la del Turri, no sé cómo se llama. No importa, pero está. Eso. Está en varios Y lados. también tú, cuando estés en ferias, ya saben, busquen Osos Poéticos y Filosóficos, Peligro de Demolición, segunda edición. Segunda edición. Gracias. Berna, gracias Claudio, gracias a todos ustedes. Gracias. Un aplauso.